Que nosotros necesitamos, Señor, en nuestro ser y en nuestras vidas. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia que está aquí. Gracias porque podemos, Señor, correr a ti. Podemos venir, Señor Jesucristo, que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestras vidas, Señor. Por lo cual sabemos que esta semilla viene para poder caer en esa tierra, Señor nuestro Dios. La tierra la cual sabemos, Señor, tú tienes para nosotros lo que nuestro corazón, nuestra vida necesita. Te pongo en tus manos, danos de ese maná, danos de tu palabra, danos de esos frutos de la tierra de Canaán, Señor, para alimentar nuestra vida. Háblanos, háblanos, Señor. Sabemos que tú tienes una palabra para nosotros el día de hoy. Tú tienes una porción para nuestra vida que necesitamos escuchar y oír. Gracias porque tu palabra sigue siendo eterna. No tiene principio, no tiene fin, Sharabasía. Espíritu Santo, aunque son principios y hay cosas que sabemos, conocemos, hemos sido. De igual manera tú vienes a hablar y a poner cosas nuevas en nosotros, Dios. Gracias, solo somos vasos, barros e instrumentos en tus manos. Te damos hoy a ti la gloria, te damos hoy a ti la honra, Señor. Permítenos, Señor Jesucristo, que seas tú. Espíritu Santo, habla. Habla por amor de tu nombre. Nos escondemos en la cruz del Calvario y haz, Señor, lo que tengas que hacer. Esa espada de doble filo que traspase la vacía nuestro corazón, Señor, lo que existe en nosotros, Dios, que alcance los tuétanos y cierra los pensamientos, las intenciones de nuestros corazones, Dios. Gracias por tu iglesia que está aquí. Gracias por aquellos de mis hermanos que se conectan. De igual manera, verán y ven esta transmisión, Señor. Te damos gloria y honra. Sé tú en la vida de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 9. Lo que Dios nos lleva a entender y estamos aprendiendo es que Dios nos permite conquistar la tierra de Canaán de nuestro corazón, y es lo que Josué nos lleva a nosotros a poder entender en esta porción de la Escritura. Y vamos a Josué capítulo 9, versículo 1. Josué capítulo 9, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: y aconteció que como oyeron estas cosas todos los reyes que estaban de esta parte del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa de la gran mar delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos juntáronse a una de un acuerdo para pelear contra Josué e Israel. Santo su nombre. Aleluya. De todo lo que nos está diciendo este versículo, una parte que nosotros podemos encontrar que la Biblia habla de, cuando habla de montañas, llanos, el mar, está hablando de toda la tierra prometida que Dios, después de que viene Josué y viene este pueblo y conquistan la tierra, es la porción de tierra que Dios le prometió a su pueblo que se le iba de dar. Y lo que nosotros encontramos a través de Josué y a través de lo que desea enseñarnos, nosotros encontramos que Josué es un tipo del Señor Jesucristo. Josué es un tipo del Señor Jesucristo. Y Israel es un tipo de la esposa. Josué es un tipo de Jesucristo que entró a nuestro corazón, entró a nuestra vida. Y también nosotros tenemos a Israel, que es un tipo de la esposa, que de igual manera está en nuestro corazón, está en nuestro ser, está en nuestra vida. Por eso es que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Lo que hemos aprendido es que el Señor Jesucristo lo que tiene que llegar a ser en nosotros es un hombre maduro. Entra como una semilla, entra como un bebé,
es todopoderoso cuando entra en nuestro corazón y en nuestra vida, pero lo que tiene que hacer Jesucristo es convertirse en un hombre maduro en nosotros. O de igual manera, las cosas que hemos venido viendo, un sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero Israel, que es el tipo de la esposa, es ese hombre viejo, y ese hombre viejo que es Israel tiene que ser convertido, tiene que ser transformado y tiene que ser conformado a la imagen del cual el Señor nuestro Dios lo creó. Así que por un lado tenemos trabajo que hacer en nosotros. Uno de los trabajos es que Cristo crezca en nosotros, y eso se logra a través de conocerle, tener intimidad, alabarle, bendecirle, orar, leer la palabra de Dios, congregarnos en su casa. Eso hace que Cristo crezca en nosotros. Amén. Eso hace que Cristo madure y entonces tenga la estatura para poder en nuestro ser y en nuestra vida enfrentar las batallas del otro lado con el hombre viejo que dentro de nosotros tenemos. Ese hombre viejo tiene que ser convertido, conformado, transformado, hecho a la imagen del Señor nuestro Dios. Entonces, una vez que nosotros cruzamos el Jordán, una vez que nosotros cruzamos para tomar la tierra prometida, cuando caminamos y salimos de Egipto es un proceso, es en nuestras vidas un caminar que inicia Dios en cada uno de nosotros. Y cuando el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios, nos salva por primera vez, no nos muestra todas las cosas que van a venir y que van a pasar dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. La Biblia dice que Israel pudo haber llegado por la cantidad de gente que llevaba, tal vez en un mes, 2 meses o 3 meses, haber entrado a la tierra de Canaán. Pero la Biblia dice que por el camino corto que Dios los hubiera llevado, dice la Escritura que había filisteos. Y para que el pueblo no enfrentara guerra, dice que los llevó por otro camino. Diciéndonos Dios que cuando a todos cristianos que Dios salva, hay filisteos. Pero en un inicio Dios no te los muestra, no te los enseña y no te permite pelear ni guerrear con ellos. Por eso es que ese primer amor, no hay luchas, es amor, es Dios y nosotros, Dios y ustedes. Es maravilloso los milagros que está obrando Dios, cómo abre el mar rojo para nuestras vidas y Dios enamorándonos, para después el proceso que sigue para que Cristo madure es que nos introduce al desierto. Y el libro de Oseas dice que nos lleva ahí y nos enamora Dios. Y como hemos pasado ese fuego del primer amor, el desierto en un sentido lo toleramos, lo pasamos, porque nos enamoramos ahí de Jesucristo. Y nos hace probar el lugar santo, donde nos da el candelero y nos da palabra para poder aprender de Él. Estamos en comunión con Él a través de la oración y comemos de su gobierno. Y entonces después Dios sabe que hemos madurado, y para que no nos volvamos fariseos, en esa madurez que Dios nos lleva a tener, porque Dios sigue en ese crecer de la estatura del Hijo, como el Salmo 23, Él es el que nos lleva a los pastos delicados, pastorea nuestras vidas, nos conduce de manera hermosa para llevarnos a una madurez. Y como Job, que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que no se volviera él un fariseo, entonces Dios hace a Job y a todos nosotros de manera espiritual que crucemos el Jordán. Y el Jordán ocurre un tipo de casamiento con nuestro Dios, porque cuando Israel entra a la tierra de Canaán, Dios le llama esposa. Por eso el Jordán es casarnos con esa cabeza y soberanía de Dios. Y entonces ya en el matrimonio y en esa parte espiritual de nuestra vida, lo que ocurre son otras cosas distintas que Dios viene y trae para nuestro ser y nuestra vida.
Porque aquí encontramos que viene Josué, conquista Jericó, conquista Jai después de haber tropezado. Y entonces, ¿qué ocurre? No ocurre que Dios viene y dice: te voy a llevar a Nayarit a tener unas vacaciones al mar, a que sigas disfrutando de tu vida espiritual en una manera de descanso. No, lo que viene y nos dice en estos dos primeros versículos que acabamos de leer es que se levanta más carne, ¿sí? Se levanta la carne de manera poderosa en contra de nosotros, en contra de nuestra vida. Y caminemos como cristianos. Y por ejemplo, usted un día cuando ha trabajado, tal vez se olvida usted de comer, se olvida usted de desayunar. Y cuando ve, son la 1, las 2, no hemos comido, qué barbaridad. Prepárate algo, tráete algo, pide un pollo y comemos. Pero un día antes usted diga: mañana voy a ayunar. Y a las 7 de la mañana usted y yo nos estamos desmayando. ¡Ay, ya tengo hambre! Bueno, no sé si le pasa a usted. Porque decida usted las cosas de Dios y la carne se va a levantar. No sé, somos pastores, no tenemos ese lado de decir: vamos a ir a la iglesia y tal vez haya pleitos, enojos, cosas. Porque en un lado de pastorear uno a través de nuestro caminar y literal de repente oír familias decir: es que pastor, salir a la iglesia es un problemón, ir a la casa de Dios pasan cosas. ¿Por qué? Porque aquí encontramos que usted y yo decidamos caminar más con Dios y la carne se va a levantar. ¿Por qué? Porque Jesús sabe, el Padre sabe que nuestro hombre viejo, la naturaleza contraria que tenemos a Jesús, no se parece a Él. Y como no se parece a Él, el Señor lo va a levantar, nos lo va a mostrar. Y usted y yo no somos el peor cristiano porque Dios nos esté mostrando esas cosas. Sabemos que fallamos cuando el sermón pasado, o el miércoles que vimos a Gedeón, vimos que a Gedeón lo llamó y le dice Dios que era un pan de cebada. Y ese pan de cebada es la humildad. Y dice que cuando iba a tirar y a derrotar a los madianitas, que es otra nación que tenemos dentro, dice que era un pan que iba rodando. Y esa palabra rodando era que iba dando tumbos, o sea que se caía y se levantaba, se caía y se levantaba. Y era de esa manera caerse y levantarse, pero derrotó a los madianitas, diciéndonos Dios que somos pan de cebada, que nos caemos y nos levantamos. Nos caemos, tropezamos, pero hay que levantarse. El pecado no está en que te tropieces o me tropiece. El pecado está en que necesitamos en Dios levantarnos. Bendito su nombre, porque se van a levantar estas naciones. Si hemos decidido caminar, llegar a la esposa, llegar al premio, y le hemos dicho a Dios: quiero, deseo, aquí estoy, aquí está mi vida, tú no te has rendido conmigo, bueno, aquí estoy, Señor, ayúdame. Porque el punto está que en donde estemos, vamos y podemos levantarnos, y podemos caminar, y podemos hacer, y podemos seguir. Porque vemos que Josué conquistó toda la tierra, y así como iban avanzando, más cosas se iban levantando en el pueblo de Israel. Más cosas iba Dios mostrándoles de lo que se tenía que tratar con ellos. Entonces nosotros encontramos esta parte. Y bueno, el título del sermón se llama Falsa humildad, enemigos de Canaán. Y nosotros encontramos en este versículo estos enemigos que se levantaron para pelear en contra de Israel. Y entonces nosotros tenemos que el primer enemigo que menciona la escritura en el versículo 2 son los heteos. Y la palabra heteo significa aterrorizar. La palabra heteo significa aterrorizar. Y recurrimos a aterrorizar a los demás
e imponer mi voluntad. Cuando esto pasa de nosotros aterrorizar, por lo regular, en toda parte, o lo que se habla siempre médicamente, son de cosas que nosotros pasamos, vivimos, experimentamos en nuestra vida. Y las cosas que vivimos, hay cosas que nosotros las guardamos en el inconsciente, en nuestro ser y en nuestra vida. Y muchas cosas que exteriorizamos hacia afuera a veces no son más que temores internos que nosotros tenemos, y los expresamos de una manera diferente, distinta, y aterrorizamos, espantamos, damos miedo. Y sé que hay gente que dice: he tratado con esto, he trabajado con estas cosas en mi vida, de cómo soy de atemorizante ante muchas cosas en la vida. Pero, y decimos, tal vez, y Dios me lo muestra, pero no cambio, no hay que sucedan las cosas. Y de repente tal vez gente estacionarse, gente detenerse. Pero Jesús no es así. Jesús, conocerlo, y ese hombre perfecto, no es de esa manera. Así que el reto es parecernos a Jesús. Amén. Y no tener estos eteos se van a levantar. Y lo hacemos a veces, o podemos hacerlo de manera sutil, de manera que hacemos sentir mal a las personas por la manera en que lo hacemos. Pero hay eteos que se levantan cuando vamos caminando, cuando vamos avanzando hacia adelante. Después nosotros tenemos ahí la nación que se encuentra, que está en el versículo 2, en el versículo 1, son los amorreos, y los amorreos significan publicidad, prominencia. Esos amorreos son aquellos que dicen: mírenme, y quieren llamar la atención, siempre hablando de sí mismo. Los amorreos podemos ponerlos como ese orgullo de superioridad, porque ahorita vamos a hablar de la nación que se encuentra en el capítulo 9, cómo es que engaña a Josué. Pero los amorreos hacen publicidad, hacen prominencia, y desean siempre tener ese lugar de: mírenme, aquí estoy, necesito que ustedes me vean. También la escritura habla aquí de los cananeos, y la palabra cananeo significa mercader, vendedor de baratijas, mercachifle, ¿sí? Y estas otras tres definiciones que les doy no se las había dado anteriormente, porque hemos visto este cuadro, pero siempre hay algo nuevo para ver. Y cananeo también significa conquistar, significa humillar y sojuzgar, ¿sí? La palabra cananeo significa conquistar, humillar y sojuzgar. Entonces, como cananeos, somos aquellos que llevamos y traemos. Algo que nos gusta, y nos gusta mucho, es de repente el chisme. Y cuando hay chisme, algo se alimenta en nosotros: el saber, el conocer, el que a mí me dijeron y te voy a decir. Porque tenemos un cananeo, y se da en la escuela, en el trabajo, en las iglesias, entre pastores, entre ancianos. Llevamos chisme, porque nos gusta ser cananeos, mercaderes, vendedores. Obviamente son de baratijas. Y fíjense que significa humillar y sojuzgar. Y cuando tengo un chisme en el cual, déjame, les digo qué le pasó a tal persona, y cuando lo traigo, y si esa persona de quien traigo el chisme me cae mal, lo hago pues, diciendo: le pasó esto, ja. Y yo humillo y sojuzgo y aplasto de quien dije, porque los demás se llevan aquello que dije, y después: ¿a poco sí te pasó esto? ¿Viste? Se cayó, ¿viste? Hizo esto, ¿viste? Aquello.
se da. Ya adultos maduros, ya no estamos tanto en eso, pero siendo chavos jóvenes, la escuela bíblica, un montón de cosas. Pero algo tremendo en esto es que uno que llevaba y traía, y de hecho algo interesante, a la mayoría de todos los pobladores de esa tierra se les llama cananeos. Y Lucifer dice que por su multitud de contrataciones, por su viaje de negocios, él iba y llevaba y traía información. Él primero era un querubín, volaba, viajaba, hacía su trabajo, hasta que un día se detuvo en los abismos. Dice la escritura que ellos lo corrompieron, y entonces empezó a llevar y a traer, y a llevar información incorrecta, y a llevar información falsa, hasta que un día dijo: ¿qué hago yo aquí? Si yo debería estar allá arriba en ese trono con la belleza que yo tengo. Y él se volvió un cananeo, un mercachifle, y así se le llama a todos los habitantes que están y que viven en Canaán. Sí, se llaman también heteos, amorreos, pero dicen son todos cananeos porque llevan y traen. Y llevamos o se trae la información incorrecta. A Lucifer le supo rico lo que le dijeron y lo que le sembraron estos seres en la cabeza, de exaltarse a sí mismo, tomar el trono de Dios y decir: yo me merezco estar allá. Así que Dios guarde nuestro corazón. Tenemos cananeos en nuestro ser y en nuestra vida, y podemos y llevar y traer. Que ya convertido, sí somos aquellos que llevamos y traemos, pero las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo ha crecido en nosotros, podemos saber que podemos llevar las buenas nuevas a otros, pero tener cuidado, porque hay un cananeo, un hombre viejo, que puede llevar y traer aquello que es incorrecto. Después tenemos, y menciona aquí, que se levantan los fereceos. Y fereceo significa un campo abierto, una ciudad sin muros. Y tiene que ver este fereceo con no haber límites, no haber restricciones. A mí no me pongan límites, a mí nadie me diga lo que debo de hacer. Y estos fereceos, si podemos ponerle un nombre, se llama rebeldía. Se llaman rebeldes. Son aquellos que dicen: yo me conduzco de la manera que a mí me gusta y así debe de ser. Y de ahí, por ejemplo, que el mundo esté con los vicios, esté con esa moda de se me va la palabra, pero la homosexualidad, todo eso, que la ideología de género, los libros, porque no quieren tener restricciones. Dios hizo un hombre, lo hizo hombre, una mujer la hizo mujer, pero ellos dicen: no me gusta tener límites. Por eso es que los fereceos están en este tiempo en el mundo, porque no les gusta, no les agradan los límites. Pero gloria a Dios, porque el Señor nos restringe, nos guarda, nos cuida, santo su nombre, y entonces podemos saber que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y después encontramos aquí, de estas seis naciones que se levantaron, tenemos a los heveos. Estos heveos son gabaonitas, y estos heveos, su significado es aldeanos. Sí, los heveos son aldeanos. También significan dador de vida, significan declarar o mostrar. Los heveos significan aldeanos, significan dador de vida, significan declarar o mostrar. Cuando yo le menciono a usted la palabra aldeano, ¿en qué piensa, hermano? Cuando le digo: eres un aldeano, ¿en qué piensa, hermano? ¿Mande? En que vive en aldeas, dice la pastora. Muy bien, 10 para la pastora. Le digo: es un aldeano, que le digo: es un aldeano esta persona. ¿En qué piensa, hermano? Una persona sencilla. Exacto, una persona sencilla.
una persona que sí, sencilla, ¿verdad? Humilde, ok. Tenemos estos heveos en nosotros. Los amorreos es el orgullo de superioridad, pero tenemos a los heveos como aldeanos y tipifican orgullo de inferioridad. Es esta parte de gente que se proyecta con falsa humildad, Lo tenemos, estaba estudiándolo y dije, caray, vaya que sí tengo heveos montón en mi vida, porque cómo se actúa con estos, o cómo son estos heveos. Sí, saber que si usted hace algo, obviamente se necesita la gratitud de nuestra parte darlo. Y el heveo actúa, no, yo no merezco nada, no, a mí ni me den, no, a mí no. Es un límite, o sea, en esa parte, porque sí, Jesús nos invita a ser humildes, a que no somos nada, no tenemos nada, no podemos nada, pero creo que hay un límite a esa parte, porque Dios le agrada que estemos bien, que tengamos paz, que estemos con gozo, con alegría, y que si usted ha logrado cosas, tiene su vida, sus títulos, es correcto, está bien. Si usted hace algo, obviamente algún trabajo, es bueno poderle agradecer, pero estos heveos tienen esa parte de esa falsa humildad. No, a mí yo ni valgo, yo aquí me escondo, que ni me vean, o sea, si ni me ve el pastor, qué bueno, o sea, algo así. No sé si me doy a entender cómo sería un heveo, ¿sí? Entonces, dice, es una persona sencilla y se está proyectando con falsa humildad. Obviamente hay que ser santos, pero hay gente que se ve, ¿verdad? Es santa, perfeccionista, ordenada, y este heveo funciona también así, cuando hablan bien de uno. O sea, por un lado no quiere, uno dice, acá tiene un heveo, me dice que me escondo. Pero uno viene y dice, es que, no, miren, la pastora Raquel trajo esta guitarra, y la pastora Raquel dice, no, que no digan que yo la traje. Pero acá por dentro estaba oyendo, sí, vaya, sí dijeron, sí, qué bueno. O sea, ese es un heveo que actúa así. Es muy sutil el heveo en la parte humilde. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, de que dice, no, yo no, yo no hago, yo no doy, que ni vean que puse algo ahí. Entonces, ese es un heveo. Y yo cuando lo estudié dije, caray, tengo mucho de heveo en mi vida, porque digo, no, que ni se diga, pero de repente digo, ojalá y nos mencionen, ojalá y me digan que hice esto, que puse este clavo ahí. Solo tengo heveo, sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. Están y van, de hecho es una lista, así como van, están más adentro de nosotros, porque el último que menciona aquí esta lista, hermano, son los jebuseos, sí. Y hay dos definiciones que no les había dado de estos jebuseos, y esto es aplastar y pisotear, sí. Esta no la teníamos, y la que sí usted tiene es que jebuseo significa aborrecedor de la luz. Y este pueblo es uno que está en lo más profundo de nuestra voluntad de medianoche. Tan es así que cuando leemos la escritura, se tardaron 400 años en conquistarlo. Ni Josué la pudo conquistar, ni 300 años de jueces pudieron conquistar esta ciudad de los jebuseos. Solamente hasta que vino el rey David, 400 años después, conquista esta ciudad, y es la ciudad donde Dios dijo que iba a poner su nombre. Aleluya. Así que esta ciudad de Jebús está en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de mi ser,
Y Dios lo dice, te voy mostrando nación tras nación, pueblo tras pueblo, tu carne, Oscar, que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y un proceso de toda la vida, pero al final, en esa parte te voy a mostrar este jebuseo que tú tienes. Y fíjese, jebuseo significa aplastar y pisotear. ¿Cómo surge este jebuseo en nuestra vida? En alguna vez, cuando Dios dice es el momento de ir tras lo profundo que tú tienes, Oscar, y de repente pasa que se cae un vaso con agua. ¡Ey! ¿Quién puso ese vaso ahí? ¡Ya! Sí, era el último que teníamos y nos vamos a quedar sin agua y sin vaso. ¡Ya! Y hasta lloramos y gritamos y nos ponemos locos. Y dice la esposa, espérate, o sea, se cayó el vaso nada más. Sí, ¿y quién metió a esa flaca? Y bueno, sí, esa perra que ladra, y bueno, se le atraviesan y usted se les atraviesa 10 veces. Porque hay un jebuseo que está ahí bien escondido, aplastar y pisotear, que ya no haya, se encuentra desesperado, ¿y qué voy a hacer? Ya. Dios dice, te lo voy a mostrar casi al último, porque si te lo muestro primero, me aviento de un puente y ya me hubiera suicidado. Pero no está mal, hermano, no está mal el pastor. Es Dios que está trabajando con nuestra vida, siendo fiel, en que quiere una esposa convertida, conformada, transformada. Amén. Santo su nombre, porque Dios escogió ese lugar, lo más profundo de nuestro corazón, donde se coló la serpiente, el hombre viejo, el hombre necio, el hombre tonto, el tonto yo, y que de repente actúa también de esa manera. Y cuando usted y yo estamos actuando así, no es más que Dios que está a punto de darnos la victoria. Bendito su nombre, que está a punto de darnos aquello que nuestro ser necesita, porque está ahí. Desde que nacimos hubo un montón de cosas que usted y yo guardamos en la niñez. Crece, se casa y hay un montón de cosas, y se le llama esta parte de los jebuseos, es el enojo congelado que está en nuestro ser, en lo más profundo de nuestra vida, ¿sí? Y entonces es todo aquello que reprimo, es todo aquello que está ahí, porque ahí está su nombre. Ahí en esa ciudad está Monte de Sión. Ahí en esa ciudad está Hebrón, donde se edificó el templo. Ahí están todas las cosas que Dios dice, hey, esas cosas son para ti, bendito su nombre. Y estoy tratando contigo. No eres el peor cristiano, así como has caminado. No lo eres. Al contrario, soy yo tratando contigo, porque te voy a dar aquello que prometí, aquello que has buscado y dices, ¿dónde está esa paz, Dios, y todo lo que ocupo? Dios dice, eso que está ahí no es Jesús, no se parece a mí, por eso te lo tengo que mostrar, te lo tengo que enseñar, para que tú vengas, bendito su nombre. Porque ¿quién venció a los jebuseos? ¿Quién fue? David. ¿Y David de qué tribu era? De Judá. ¿Sabe qué significa David, hermanos? David significa amoroso, significa amor, el amado. Santo su nombre. Sí, necesitamos amor. Sí, primero viene el amor de Dios, que nos va a amar, nos consuela. De hecho, nos amó, nos sigue amando y está ahí para, con sus brazos amorosos, a ti que has venido, que has sufrido, que has pasado, decirte, te entiendo que explotes porque un vaso se cayó. Yo sí te entiendo. Sé que los demás dijeron, ¿qué le pasa a este? ¿Qué tiene que se cae un vaso y explota de esa manera? Pero Dios sí nos entiende, santo su nombre, y dice, sabes, te lo muestro para que vengas a mis brazos, y te amo, santo su nombre. Pero de igual manera tú puedas expresarlo, decirlo.
y puedas ir en esa confianza con alguien, decir, ya exploté, ya hice, ya todo lo que guardé, al fin exploté, me porté de esta manera, y saber que se ocupa, bendito su nombre, poder hablarlo, porque necesitamos de ese amor, de ese cariño, santo su nombre, que los demás pueden proporcionar a nuestras vidas. Tú eres aquel que puede llevar ese amor en el lago de fuego. Va a haber gente que no fue amada, pero tú sacaste, Dios trató con tu Jebuseo, y entonces Dios va a poder llevarnos e ir al lago de fuego y decirles a otros, te entiendo, santo su nombre, mira, este fuego no es más que el amor de Dios, pero de igual manera aquí hay fuego que traigo en mi ser y en mi vida, santo su nombre, gloria a Jesús, porque sé que Dios trató conmigo. Pero la otra manera es Judá, es alabando a Dios, anda y vasalla, es alabando a Dios, la manera de poder vencer esto que está en nuestras vidas, de que queremos explotar, correr, brincar, irnos, rodar. Es mejor ponte a alabar a Dios y dile, Señor, aquí está, pon música y alaba a Dios, bendice a Dios, salta, brinca, corre, alábale. Y entonces todo nuestro ser y nuestra vida se calmará. Los jebuseos están dentro de nosotros, ellos aborrecen la luz, aborrecen la palabra, aborrecen la iglesia, aborrecen leer, aborrecen. Así que cuando estamos en esa parte de no tener ganas ni deseos de venir, es Dios diciendo, mira, estás a punto de conquistar lo más alto, lo más grande, que ponga mi nombre, gloria a Dios, que conquistes, que tengas esa ciudad, santo su nombre, y siga edificando. El tabernáculo es Jesucristo, está edificado, pero Dios quiere edificar el templo de Salomón, el templo del Padre, gloria a su nombre. Y los jebuseos se tienen que ir en el nombre de Jesús, anda y vasalla. Y Dios es lo que está transformando en nuestras vidas, santo su nombre. Vamos al libro de Josué, a leer los versículos que siguen. Santo su nombre, podemos bendecir y alabar a Dios. Gracias Jesús. Gracias Padre. Gracias bendito Señor. Gracias. Mire, en la historia que sigue vamos a encontrar a los enemigos que son los gabaonitas, y por un lado hay algo que pasa ahí. Y eso que pasa, Dios lo permite. Dios puso a todos estos pueblos para que ellos fueran derrotados, ¿sí? Y Dios los alborota porque quiere entregarlo en nuestras manos. Vamos a enfrentar actitudes y Dios poniendo su dedo en eso que pasa en nuestras vidas. Gracias, Señor. Hay dos cosas cuando vamos a poder entender este capítulo. Hay cosas que Dios permite que pasen y dice Dios, no permito esto porque hay algo que deseo evitarte. Pero hay cosas en las cuales uno se equivoca, como Josué aquí otra vez vuelve a equivocarse y no pasan las cosas, y es porque son cosas y actitudes y situaciones en las cuales intervengo yo y Dios también dice no. Así que vamos a leer los versículos que siguen del 3 al 14. Amén. Gracias Jesús. Lea conmigo, dice así: mas los moradores de Gabaón, como oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, ellos usaron también de astucia, pues fueron y fingiéronse embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino seco y mohoso. Así vinieron a Josué al campo en Gilgal, y dijéronle a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora con nosotros alianza. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás vosotros habitéis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís?
Y ellos respondieron: tus siervos han venido de muy lejanas tierras por la fama de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban de la otra parte del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, y haced ahora con nosotros alianza. Nuestro pan tomamos caliente de nuestra casa para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora que está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los henchimos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Fuerte, como dice: los hombres de Israel tomaron de su provisión de camino, y no preguntaron a la boca de Jehová. No preguntaron a la boca de Jehová. Santo Dios. Ok. Gabaón significa, tiene su significado, es copa de flor de almendro. Gabaón significa copa de flor de almendro. Y ellos también son heveos, hermano. Y heveos ya vimos que es aldeano y significa la falsa humildad. Entonces nosotros tenemos a estos gabaonitas. Eran fuertes, tenían varias ciudades, estaban como a 8 kilómetros de Jerusalén. Y estos datos que le doy ahorita van a ser importantes para nosotros. Por un lado, Josué otra vez se equivoca, y obviamente que pues Dios ayude a nuestra vida, porque más adelante vamos a leer cómo los príncipes y el pueblo se enojan con Josué. Si usted es padre de familia, tiene algún empleo en superioridad, o igual es pastor, equivóquese por una vez, y literal esa vez que se equivoque se la estarán reclamando muchas veces a través de su vida. Estemos bien con la gente como pastores, pero equivoquémonos, y a veces sí saldrá esa parte de equivocación en nuestras vidas, porque dice que los líderes se pusieron a Josué, porque Josué hace pacto con ellos, un pacto que después no podía romper, cuando en este tiempo la palabra que uno decía tenía verdad. Lo que uno decía se cumplía, se hacía, y si uno lo habló, tenía uno que cumplirlo. Entonces vemos que los gabaonitas, su significado es copa de flor de almendro. Cuando nosotros estudiamos el candelero, es donde nosotros vamos a encontrar esta palabra de copa de flor de almendro. Y el candelero tenía 3 figuras: copa de flor de almendro, manzanas y flores. Y cada uno de ellos tiene significados. La copa de flor de almendro, ¿de qué nos habla, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Es copa de flor de almendro, manzana y flor, y tienen 3 significados: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Entonces, en el candelero, la copa de flor de almendro es la sabiduría, pero estos gabaonitas significan copa de flor de almendro. Entonces, ¿de qué nos habla el significado de estos gabaonitas? Sabiduría. ¿Pero qué clase de sabiduría, hermanos? Si son cananeos y son ¿qué sabiduría? La sabiduría humana. ¿Perdón? Sabiduría para engañar. Sabiduría para engañar, cierto. Entonces, sabiduría de la que habla Corinto, corrupta, sasánica. Santiago 3:15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces, ellos eran gabaonitas, eran heveos, aldeanos, usaron su falsa humildad porque dijeron: no queremos pelear, no queremos, somos, si somos grandes ciudades, tenemos todo esto, pero vamos a hacer que venimos de lejos, que somos esta parte, y que nos perdonen, y que hagan alianza con nosotros.
Pero Dios les había dicho esta parte. Vamos a leer del 15 al 17. Dice: y Josué hizo paz con ellos y concertó con ellos que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación se juntaron. Pasados 3 días, después que hicieron con ellos el concierto, oyeron cómo eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, y partiéronse los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Entonces vemos que eran sus aldeanos, estaban con ellos y tenían estas ciudades. Mire, Gabaón, ya vimos, vamos a poner el significado de las ciudades en las cuales estos gabaonitas habitaban. Y Gabaón significa copa de flor de almendro. Gabaón significa copa de flor de almendro. Ya vimos que es la sabiduría humana, terrenal, diabólica. Dice que también ellos vivían en Cafira. Y la palabra Cafira en su palabra raíz es Cafar y significa expiación. La palabra Cafira es Cafar en el hebreo y su significado es expiación. Obviamente sabemos que Cafar en el lado correcto es expiación que Jesucristo hace a través de su sangre preciosa. Pero ellos tenían una expiación propia, una falsa humildad, y expiaban su pecado de manera propia y creían que era legítima. Sí, dice, ellos pensaban, está bien lo que yo hago, y se autojustificaban teniendo una justicia propia, diciendo, si me tomo 1 o 2 no tiene nada de malo. No, yo no le hago mal a nadie, me pongo a fumar y a tomar en mi casa. Yo no voy y ofendo como los borrachos de las cantinas. Exculpan sus pecados y a todo lo que hacen. Tienen una ciudad de Cafir que se excusan porque son de esa manera. También dice que ellos vivían en Berot, y Berot su significado es Beer, y Beer significa pozos y significa aguas. Y el agua en la Biblia, ¿qué representa, hermanos? ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia representa a veces aguas. Aquí con ellos tenían pozos y ellos tenían aguas. ¿Qué representaría en ellos de manera incorrecta? Si ellos, en el lado correcto, el agua es la palabra de Dios. En ellos estos pozos y estas aguas, ¿qué sería en ellos que ellos tenían? Ya vimos que ellos se espiaban solitos, ya vimos que tenían sabiduría humana, pero este pozo de aguas, ¿cuál sería en ellos? Aguas de muerte. Aguas de muerte, aguas corruptas, ¿cierto? ¿Qué sería si yo tengo y vengo aquí con aguas de muerte, que no es la palabra de Dios? ¿Qué estaría dando a ustedes? Muerte. ¿Qué más? ¿Qué sería? ¿Qué les estaría dando? ¿Mi propia qué? Revelación. Mi propia revelación, mi propia opinión, mi propia idea y mi propia manera, ¿sí? Entonces, ellos tenían su propio razonamiento humano. Ellos decían, no creo que yo esté mal, porque tengo mi propio razonamiento humano. Entonces, son pozos de aguas, y también dicen que ellos tenían esta ciudad de Kiriat Jearim, y esta ciudad Kiriat Jearim significa ciudad de bosques. Ciudad de bosques. Entonces ellos tenían su propio razonamiento, si espiaban ellos solitos, tenían sabiduría humana. Y de los bosques, ¿qué se obtiene, hermanos? Está llena de árboles. ¿Qué se obtiene de los bosques? Madera, muy bien. ¿Qué más? Aparte de madera, hay 2 clases de árboles, ¿cierto? Uno para madera, y los otros árboles, ¿qué tienen? Frutos. Y Gálatas nos dice que hay frutos de la carne. Entonces ellos en esta ciudad tenían madera
que son los orgullos que habla Corintios, ¿cierto? Madera, heno y hojarasca, pero también tenían los frutos de Gálatas. Recordar que estas naciones habían colmado su copa de iniquidad y Dios les había dicho que las iba a sacar porque llegaba el pueblo al cual Dios les había dicho que era su ciudad, que era el lugar donde ellos iban a habitar. Amén. Entonces ellos de esta ciudad de Chiriat Jearim tenían ciudad de los bosques. Y nos dice entonces, vamos a ver, gracias Jesús. Vamos, antes de ir al 18:27, vamos a Deuteronomio 7 del 1 al 6. Deuteronomio 7 del 1 al 6. Deuteronomio capítulo 7. Vamos a leer del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice así: cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Ebeo, y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. ¿Ya vio cómo son, hermanos? Son fuertes. Y Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hirieres del todo, las destruirás. No harás con ellos alianza, ni los tomarás a merced. Esa era la orden, ¿estamos de acuerdo? Amén. Josué la sabía, Dios la sabía. Atención a esto, porque hay algo que dicen aquí los jebuseos, lo vamos a leer. No aquí, sino cuando leamos los versículos que siguen. Dice: no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? Porque, ¿qué cosa, hermanos? Tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. ¡Shahaya! Bendito su nombre. Gracias Dios. Entonces eso era lo que Dios les dijo, sabían, pero aquí Josué se equivoca. Vamos a seguir leyendo. Ahora sí leamos lo que sigue al 18 al 27 de Josué. Josué 9, 18 al final, lo tenemos. Dice, vamos a terminar: y no los hirieron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, porque no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que le hemos hecho. Y los príncipes les dijeron: vivan, mas sean leñadores y aguadores para toda la congregación, como los príncipes les han dicho. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, una vez que moráis en medio de nosotros? Vosotros pues ahora, atención, sois malditos, y no faltará de vosotros siervo quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Ok, ahorita esos dos trabajos dicen son para hombres, pero en este tiempo esos trabajos
lo hacían las mujeres. Traer leña y traer agua. No sé, aquí hermana Rosita, si en la aguadora por ahí dice que había una fuente, no sé cómo se llamaba esa fuente, y iban y traían agua. ¿Quién hacía ese trabajo de traer agua antes? Las mujeres. Ajá. Se llamaba la mona. ¿La qué? Se llamaba la pila de la mona. La pila de la mona. Pero sí, hermanos, antes ese trabajo que hoy dicen, no, que lo hagan los hombres, ¿por qué? Porque es pesado, ¿verdad? Ya las mujeres, si ya no cargamos bueno, gloria a Dios que hoy llega el agüita a su casa por la llave. Pero antes hay lugares ¿perdón? Había que cargar. Amén, había que cargarlos. Hay lugares donde todavía se carga agua, porque hay lugares donde, bueno, yo creo que México todavía ha de tener luz, pero sí, antes era así, y lo hacían el trabajo las mujeres. Ok, en un lado dice aquí que los hicieron ser siervos para siempre, pero en esta parte de humillarlos, por decirlo así, que en este tiempo era algo así, ¿los hombres a qué se dedicaban? ¿Cuál era el trabajo de los hombres? Y las mujeres, ¿qué? Al campo, dicen, no, era la guerra. Estamos hablando aquí ya de otra parte, ¿qué era? Eran soldados. Soldados, la guerra. Ellos ya, hermanos, comían de los frutos. Recuerde que ya había en Canaán. Ellos dijeron, Dios les dijo, vas a ir y habitar ciudades, frutales, cosas. Tú no sembraste, pero vas a agarrar y vas a comer. Entonces los hombres se dedicaban a la guerra. Y este pueblo, lo que le dijeron, en un sentido, quitaron su hombría de alguna manera. Digo, entendiendo que estamos hablando de este tiempo, amén, de este tiempo, porque hoy lo dice, hoy los hombres es cargar, ¿verdad? Pero quitaron esa parte, aparte los maldice, pero dicen, te redujo a hacer el trabajo de las mujeres. Y eso en nuestra vida existe obviamente la paternidad, existe lo paterno de Dios, y es esa fuerza, es ese proveer. Y a estos les estaban dando en esta parte en su vida de dejar de ser paternales, porque iban a hacer el trabajo de las mujeres, no en una parte de manera equivocada, sino era una parte así. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Gloria a Dios, ya estoy por terminar. Sí, vamos bien, ¿sí? ¿Vamos bien? Déjenme, ok, dice 23, me quedé, dice 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender, atención a este versículo, a tus siervos, que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera de vosotros por nuestras vidas, e hicimos esto. Esto no lo está diciendo cuando han querido engañar, esto ya lo dice cuando fueron descubiertos y están hablando de esta manera. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel para que no los matasen. Y constituyólos Josué aquel día por leñadores y aguadores para la congregación. ¿Y para qué, hermanos? Y para el altar de Jehová, en el lugar que él escogiese, lo que son hasta hoy. Y atención a esto, porque lo que vamos a ver, hermanos, es que estos gabaonitas, de ser todo esto que vimos, que representan sus vidas, a convertirse a Dios y a ver un premio más adelante que hubo para ellos. Contrario a Israel, que llegó como un pueblo santo. ¿Y qué pasó después con ellos? Se corrompieron. Vamos a ver primero la promesa, Deuteronomio 20, 10 al 18, Deuteronomio 20. Termino con esto, pero esto que lo estaba estudiando, hermano, está tremendo. Pero por algo Dios permitió esto, ¿sí? Porque al final nuestros errores o los errores en Dios siempre tienen a bien, ¿sí? O de igual manera, Dios debió haber visto. Bueno, vamos a Deuteronomio 20, 10, 18. Y esto está impresionante, hermano. De estos gabaonitas.
y Dios lo permitió por algo. Lo tenemos. Dice, cuando te acercares a una ciudad para combatirla, ¿qué es lo primero, hermanos? Le intimarás la paz. Y será que si te respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te serán tributarios y te servirán. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere contigo guerra y la acercares, luego que Jehová tu Dios le entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños, los animales y todo lo que hubieres en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti, y comerás del despojo de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estuvieren muy lejos de ti, que no fueren de las ciudades de estas gentes. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Antes del todo los destruirás, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, porque no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos hacen a sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ya vimos que Dios dice, no hagas como Egipto y no hagas como las naciones que están adentro de ti. Vamos a Deuteronomio 10 del 7 al 15. Deuteronomio 10 del 7 al 15. Entonces tenemos lo que Israel debía de hacer. Primero paz y luego, si no, órale, pues le entramos, pero era destruir todo, algo que Israel no hizo, hermanos. Deuteronomio 10 del 7 al 15, ¿lo tenemos? Dice así: pero cuando hubieres de juntar la congregación, tocaréis alarma. Pero no es ahí. No es ahí, espérenme, déjeme. Deuteronomio 10 del 7. Creo que Y ahí partieron a... no es ahí. Ok, lo que ahí les iba a leer es la bendición que Dios trajo para el sacerdocio, para los levitas. Ok, vamos a esto, terminamos con esto. Segunda de Crónicas 1:3. Segundo de Crónicas 1:3. Y ahorita les digo qué decía esa porción, pero le voy a decir con esto. Segundo de Crónicas 1:3. ¿Ya llegó? Ok. Gracias. Dice así, lo tenemos. Vamos a leer del 1. Y Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios fue con él, y le engrandeció sobremanera. Y llamó Salomón a todo Israel, tribunos, centuriones y jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, cabezas de familias. Y fue Salomón, y con él toda esta junta, ¿a dónde fueron, hermanos? Al alto que había en Gabaón. ¿Por qué? Porque allí estaba el tabernáculo del testimonio de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Mas David había traído el arca de Dios. ¿Dónde estaba el arca, hermanos? En Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había tendido una tienda en Jerusalén. Ándale, Basay. Oh, santo su nombre. Sí, Gabaón, cuando vinieron, mintieron, eran todo esto. Una falsa humildad, tenían sabiduría humana, hacían sus propias expiaciones, tenían su propio razonamiento, tenían madera, heno y hojarasca. Y viene Dios y los constituye leñadores del templo. Y ellos, al ver todo lo que Dios hacía y al ver todo lo que cierto habían escuchado de Dios, ellos, su corazón, su ser, su vida, poco a poco se fueron convirtiendo, bendito su nombre, al grado tal que después Dios, en esas ciudades, no en otras ciudades, se encontró Salomón
Ya había sido David conquistado la ciudad de Jebús, Jerusalén. Sí trajo David el arca que estaba en este sitio. Y Salomón va y dice, allá en Gabaón, ¿qué hicieron estos hombres? ¿Qué hizo la ciudad de Kiriat Jearim? Entregó su leña, entregó su madera, su orgullo, entregó su sabiduría humana, entregó todo lo que tenía que entregar, al grado que ahí después estaba el tabernáculo que Moisés había hecho. Contrario a Israel, que entró y todo lo que había de las naciones lo adoptó y se transformó en alguien que después Dios llevó cautivo. Hermanos, tenemos entonces que Dios permitió, en medio de esta astucia de Gabaón y de todo lo que hubo, era porque Dios sabía que de ese pueblo había gente en la cual tenía consideración de Dios, que iba a pasar esto en su vida. Así que tenemos, hermano, somos ese pueblo santo escogido. Dios está sacando un montón de naciones, pero Dios diciendo, hey, ten cuidado, no te juntes, no te llegues, elimínalas. Si Dios está tras algo de ti, es momento, es tiempo de poder decirle, Señor, gracias. Se van a ir en el nombre de Jesús. Pero de igual manera, Dios sabe todo esto que somos, venimos delante de Él y Él lo puede transformar. Amén. Transformar nuestra madera, nuestra sabiduría que traemos, nuestras aguas propias, nuestra propia expiación, y hacerlas y transformarlas en Dios. Que Dios diga, hey, yo sigo edificando en estos que están aquí el tabernáculo de mi Hijo. Yo sigo poniendo mi arca, mi cabeza, mi soberanía en ti, porque sé que estás siendo convertido, transformado, y todo lo que te muestro vienes y lo pones a mis pies. Y vienes y lo entregas, porque has decidido y hemos decidido caminar en Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios y a decirle, estás trabajando conmigo. Señor, gracias por estar metiéndote dentro de mí, Señor. Gracias porque sí quiero y deseo. No deseo ser un fariseo. Deseo no tener mi propio Gabaón, mi propia humildad falsa, Señor. No deseo tener mi propio razonamiento humano, una sabiduría que no es la tuya, Dios. Anda y vas allá, Dios. Así he venido a ti, Señor. Así me encontraste y me amaste, Dios. Pero viste algo especial, ¿cierto? No era de tu pueblo, no era de tu nación, Señor. Hay cosas que tú vas a permitir que pasen, Señor. Hay cosas que en medio de mis equivocaciones, como Josué, que no te preguntó, pero por eso, Dios, saber que hay quienes estamos aquí. Estamos aquí porque no somos los mejores. Estamos aquí porque ciertamente tú nos has permitido permanecer. Gracias, Señor, por los heteos, los amorreos, las naciones que se levantan. Señor, ya he prometido caminar más contigo. ¿Qué crees que se va a levantar, hermano, cuando tú has hablado que deseamos caminar más con Dios? Y hemos obtenido victorias en la iglesia, en nuestras vidas. Y entonces el caminar que sigue es más guerra, más lucha. Porque en Dios está sacar, convertirnos, conformarnos, transformarnos, hacernos diferentes, Dios. Todo eso que no se parece a ti, Señor. Todo eso que no es como tú. Y que pienso que soy así o no se puede transformar o convertir. En realidad, Señor, si estás tras mi inconsciente, tras mi voluntad de medianoche, tras aquello, Dios, que sí afectó en el pasado, está ahí, hay cosas que tenemos que seguir trabajando, Señor. Te las pongo, las entrego en tus manos. Tú no eres así, Señor. Sí, Oscar sí es así, pero tiene que ser convertido. Sí, Oscar se comporta de esta manera, pero Jesús no se comporta de esta manera. Ayúdanos, Dios. Vas a hacer la obra, vas a tratar con tus hijos que estamos aquí, Señor, porque tienes un plan, una promesa, santo su nombre. Y mira, hermano, esto
del tabernáculo y el arca fue prometida a los sacerdotes. Así que Gabaón se convirtió en sacerdote, bendito su nombre, no de manera que hacían en el tabernáculo algo, sino que el tabernáculo estuvo en sus ciudades, estuvo en sus lugares donde un día hubo lo correcto y lo contrario, porque Dios nos llama a ser todos reyes y sacerdotes para ministrar en el tabernáculo. Padre, gracias, porque también si lee usted en Crónicas, hay gabaonitas, hay gente que está ahí de portero, está ahí ministrando, no entrando como los sacerdotes, pero Señor, ayúdanos a ser como Gabaón, a todo lo que tenemos, seguirlo adquiriendo y nunca ser transformados y cambiados como Israel, aquellos pueblos y naciones, destruir completamente todo aquello que no es como tú. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas a ser guerreros. Gracias porque nos invitas a servir, Señor. Y en medio del servicio, Señor, de igual manera, Josué dijo: malditos sois, pero ellos lo convirtieron en una bendición. Señor, si nos toca trabajar, no ser guerreros, de igual manera tienes un plan para nosotros, un plan para nuestras vidas. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Te rogamos nos guardes, nos lleves con bien, bendigas nuestras vidas, bendice esta semana, los días que vienen a tus hijos, y te damos gracias. Permítenos estar en tu casa, alabarte, bendecirte, glorificarte. Te damos gracias. Salimos de tu casa y nos despedimos con la bendición sacerdotal en este día. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Dios les guarde, Dios les bendiga. Santo su nombre.